destacado economista jefe de BTG Pactual, el señor Pablo Cruz. Está hoy día con nosotros para analizar justamente este dato IPC y lo que hablábamos recién con Pato respecto de los hogares y el mercado laboral. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. Hola, Pablo. Hola, Cata. Hola, Pato. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Yo sé que siempre te exigimos harto, Pablo, porque el dato salió recién ahora, pero me gustaría, conocer tus primeras impresiones respecto a este retroceso de 0,4%. Sí, lo hemos hablado otras veces en que el IPC viene portándose bien, o la inflación en general, desde más o menos octubre del año pasado, o hemos tenido noticias en línea con lo esperado, o sorpresas a la baja, salvo con alguna sorpresa en enero, que fue el alza. Hemos tenido principalmente sorpresas a la baja por el lado del IPC. Y esto está en línea con esta visión del Banco Central de que la inflación o la economía por el lado doméstico efectivamente tiene está generando pocas presiones inflacionarias. El dato de inflación fue menos 0,4. Nosotros y el mercado en general estábamos esperando una caída del IPC, pero de 0,2, donde principalmente estuvo en alimentos la sorpresa. Vimos en alimentos una caída muy fuerte del orden de 0,9%. Y además de eso, hay que recordar que dado que tuvimos eventos cyber este mes, Sí. buena parte de las divisiones asociadas al cyber, estoy pensando en equipamiento para el hogar, bienes diversos, vestuario, muestran caídas significativas que están en línea con lo que nosotros estábamos esperando. Bueno. Ya, o sea, tú le adjudicas una responsabilidad al cyber, o sea, esto tiene que ver con descuentos puntuales de un evento más que con una tendencia de los precios a la baja. Sí, no esperamos ver caídas sucesivas hacia adelante. De hecho, dado que es un cyber y que por definición los descuentos son temporales, lo que vamos a ver es que buena parte de esta baja se va a ver compensada en un IPC de julio que va a ser bastante alto. Debiésemos tener un IPC en torno a 0,6, 0,7 en julio, por dos cosas. Uno, por el rebote de estos cybers, y dos, porque vamos a tener un aumento de 7% aproximado en las cuentas de la luz que ocurre en julio. De hecho, hoy apareció en el diario oficial el decreto que permite ese aumento. Por lo tanto, también vamos a ver algo, un aumento fuerte, una reversión de este buen dato el próximo mes, pero que de todas maneras ese 0,6 estaba incorporado antes de tener esta sorpresa. Sí. Ahora igual, Pablo, este 0,4% de retroceso de junio está incluso fuera como de la banda que estaban anticipando los economistas, y me gustaría saber por qué fue mayor de lo esperado. Principalmente por alimentos. Tuvimos una caída relevante, caída relevante en alimentos, en tomates que cayeron fuerte, carnes, limones, etcétera. Es solo alimento. No es que haya sido mayor el tema del cyber, por ejemplo, el impacto que haya tenido en otras ocasiones. No, el cyber estuvo en línea, de hecho fue un poco menor de lo que nosotros, o sea, un poco menor de los descuentos que vimos el año pasado en la misma fecha. Para ponerlo en tema de porcentaje, los descuentos fueron como un 80% más o menos de lo que fueron el cyber pasado, sino algo un poco menores. Lógicamente aquí depende de la división que uno mire, pero en el agregado es eso, que es más o menos lo que nosotros estábamos esperando. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Quiero ahora sí plantearte la pregunta con la que introducía esta conversa. Tenemos por una parte una economía que en el último mes creció 3,2 y que se espera que este año crezca 2,5, lo cual es relativamente fuerte dadas las capacidades que tiene Chile. Pero por otra parte tenemos el desempleo en un número muy alto, 8,9, y el desempleo femenino en doble dígito. ¿Cómo se explica esta diferencia entre que la macro está bastante bien y el desempleo está bastante mal? Sí, es una... Visto así desde arriba, parece medio incongruente, sobre todo porque uno dice, cuando uno mira, por ejemplo, los indicadores de salario, ve salarios reales subiendo fuerte, pero el desempleo estancado. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que el desempleo esté estancado, pero los salarios estén subiendo?
Y la explicación de esto es porque buena parte del aumento de los salarios es un aumento artificial y está asociado al aumento de salario mínimo. De hecho, el dato de salarios que conocimos ayer fue alto, digamos, justamente porque tuvimos un aumento de salario mínimo ahora en mayo. Y eso es lo que ha estado empujando las remuneraciones al alza. De hecho, si uno mira el índice de salarios reales, lo que ve es que las alzas principales se concentran justamente en los meses en torno al salario mínimo. Y esto, introducción a la economía, digamos, sabemos que en la medida en que el salario mínimo aumenta, bueno, eso va a tener efectos en el empleo. Podemos discutir si tiene mayor o menor efecto, pero sabemos que tiene un efecto. Y de hecho ya el Banco Central en el IPOM si mal no recuerdo, en el IPOM de diciembre del año pasado, Sí. lo que hace es mostrar que las empresas que tienen una mayor proporción de trabajadores contratados por salario mínimo son las que han tenido o menos contratación o mayores despidos que el resto de las empresas. Por lo tanto, sabemos que esto está afectando principalmente a los trabajadores que tienen menores salarios. Sí. Ahora, un tema del salario y el otro la regulación laboral. ¿También podría afectar la decisión de contrataciones formales, Pablo? La regulación laboral, perdona, ¿a qué es lo que te refieres? Por el lado de Sí, por las 40 horas, todas las discusiones que hemos tenido en el último tiempo, claro, a propósito de lo mismo. Una cosa son las remuneraciones y principalmente asociadas a salario mínimo, y lo otro son los costos laborales, que también han aumentado, porque tenemos las 40 horas y tenemos, aparte del salario mínimo, tenemos la reforma de pensiones que va a venir. Claro. Y eso también es un costo que vamos a tener que pagar si queremos tener mayores pensiones. Y por lo tanto, debiésemos ver un efecto en el empleo mayor. De hecho, el Banco Central también, hace un tiempo ya que viene diciendo que el mercado laboral tiene holguras algo mayores que, digamos, holgura algo mayores que sus niveles neutrales. ¿Qué significa esto? Que si bien esta tasa de desempleo en torno a entre 8,5% y 9%, en donde está oscilando la tasa de desempleo en los últimos meses, parece alta, la verdad es que no es mucho más alta que la tasa de desempleo de largo plazo de la economía bajo esta nueva realidad de mayores costos laborales. Si antes pensábamos que la tasa de desempleo de largo plazo de la economía estaba en torno a 7%, resulta que ahora, con estos mayores costos laborales, pareciera ser que vamos a tener un desempleo estructural más alto en torno a cifras del 8%. Chuta, bien fuerte lo que está diciendo, porque o sea, tenemos que acostumbrarnos entonces que el desempleo normal ya no es 7, sino que es 8,5, 9. 8,5, 9, Claro, claro. y eso viene por el hecho de que las medidas o los mayores costos laborales no son gratis para el mercado laboral, tienen un impacto, y este es el costo que hay que pagar. Ahora, cuando conversamos la semana pasada con el ministro del Trabajo, nos decía que sí, que efectivamente se había creado menos empleo de lo que querían, 14.000, pero que la calidad de la creación era mucho mejor porque lo que se había destruido era por cuenta propia y se había creado empleo formal. ¿Tú tienes ahí alguna visión de la calidad del empleo que se ha creado? Es cierto que la mayor parte de la destrucción, si uno mira las cifras de crecimiento año contra año, uno ve algo de creación de empleo formal y destrucción de empleo informal. Pero ojo con esas cifras, porque acordémonos que el año pasado, en la primera mitad del año, lo que tuvimos fue un aumento de como 30.000 puestos de trabajo producto del censo. Y por la forma en que se contabiliza eso es empleo informal asalariado. Entonces, en la medida en que los trabajadores del censo salieron ya no trabajan para el censo, digamos, esperábamos ver una caída en el empleo informal también. Ha sido un poco mayor esa caída en el empleo informal, pero hay factores específicos que también la explican. Yo lo asociaría más a una debilidad o un problema que estamos teniendo justamente por estos mayores costos laborales. Estamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, hoy día analizando varios temas. Tenemos la inflación, el deterioro del mercado laboral y, por supuesto, también la guerra arancelaria. Hay mucha
preocupación por el efecto que esto pueda tener también en la inflación. En Estados Unidos, ¿se ha notado algún efecto en los datos que se han revelado recientemente, Pablo? No, todavía no lo hemos visto. De hecho, si algo, los datos de exportaciones siguen siendo buenos, los conocimos ayer y siguen mostrando un crecimiento elevado. Si lo miramos por el lado de las importaciones sobre todo de bienes de capital, siguen niveles altos. Las de bienes de consumo, digamos que no han bajado, pero se estancaron en su crecimiento. Así que en general las cifras de comercio no se ve todavía una desaceleración. Si algo, lo que esperamos hacia adelante es una desaceleración de la actividad, pero principalmente asociada a factores transitorios que empujaron la actividad a fines del año pasado y principios de este. Estoy pensando en lo que hemos hablado varias veces, las exportaciones de cereza. También hay exportaciones o elementos asociados a la pesca y a los turistas argentinos que ya no van a estar contribuyendo con fuerza en la segunda parte del año y por lo tanto eso va a hacer que la actividad se desacelere. ¿Por qué no van a estar contribuyendo los argentinos? Porque si bien podemos seguir con este nivel de turistas argentinos, para que siga contribuyendo de la manera en que contribuyó, necesitaríamos que la cifra de crecimiento de los argentinos, que fue como 170% el año pasado, sea la misma este año. Y eso es muy difícil de hacer. Podemos mantener el nivel, pero mantener la cifra de crecimiento va a ser difícil. Si algo uno esperaría que esto se normalice o que en la medida en que el tipo de cambio en Argentina se tienda a depreciar un poco, eso tienda a disminuir las cifras argentinas que vemos en Chile. Te quiero preguntar de nuevo por la FED a propósito del chairman, Jay Powell, y todas las amenazas que hay en su eventual destitución o que pudiese salir del cargo antes de que termine su periodo, todo esto con la presión que ha ejercido Donald Trump. ¿Cómo esto está repercutiendo también en el mercado y en la economía, particularmente norteamericana, Pablo? A ver, una de las cosas a las que nos hemos tenido que acostumbrar desde que asumió Trump a la fecha es que vamos a tener mucho ruido y este alto ruido, sobre todo cuando partió Trump, metía mucha volatilidad en los mercados. Yo creo que hoy los mercados están siendo más selectivos con qué noticia mirar y qué noticia no. Con respecto a la continuidad de Powell en la Fed, recordemos que Powell termina su mandato como presidente de la Fed en mayo del próximo año. Sí. Yo no veo mucha utilidad para Trump de generar un ruido gigantesco removiendo a Powell. Pero lo está generando. Para ganar unos pocos meses, para adelantar en unos pocos meses su salida. Por lo tanto, yo creo que eso es más ruido que otra cosa y tratar de meterle presión a la Fed para que baje las tasas tal como lo hizo en su periodo anterior. ¿Pero el mercado cambiario ha resentido ese ruido igual, Pablo? Yo creo que el mercado cambiario hoy en día está más preocupado y es lo que vaya a pasar con los aranceles que una potencial destitución de Trump. De hecho, de Powell. Una de las cosas que a mí personalmente me asustan más es este rumor de que Bessent, el secretario del Tesoro, le hace el ministro de Hacienda de Estados Unidos, podría ser a la vez el chairman de la Fed. Y eso sí que estaría en contra de cualquier independencia del Banco Central en Estados Unidos. No creo que vaya a pasar. Pero eso sí que me daría bastante más ruido. Pablo Cruz, economista jefe de RG Pactual, a propósito de la interferencia de la política en la economía. Tuvimos hace un par de semanas elecciones y ahora se empiezan a escribir los programas de gobierno. ¿Cómo, como economista, cómo puedes incorporar esas medidas que se empiezan a proponer en tus proyecciones? Porque al final, cuánto crezca la economía del año 2026 va a depender en parte de quién gobierne, quién gane, pero no lo vas a saber. Entonces, ¿cómo se hace ese ejercicio de incorporar propuestas en tus proyecciones? Sí, esa es una de las partes más difíciles de asimilar, porque uno podría tomar los programas políticos digamos, tal como aparecen en los programas e intentar incorporarlo de alguna manera,
pero sabemos también que los programas políticos no tienen un porcentaje de cumplimiento alto. Entonces, hacer esa selección parece más bien arbitrario. Lo que sí hacemos, en vez salvo que haya una política en particular que se esté discutiendo en el Congreso, que esté avanzada, lo que hacemos es ver escenarios de riesgos asociados a otras variables. Por ejemplo, cómo puede reaccionar en el caso de que supongamos que gane Jara, qué pasa con la confianza empresarial en Chile. Probablemente se vaya a deteriorar y lo que vemos es, bueno, si tenemos un deterioro de algunas desviaciones están ya hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de quién gane, podemos ver cómo eso afecta a la actividad hacia adelante. Ese tipo de supuestos me parece que son más razonables para trabajar que ir viendo política a política en los programas de gobierno. Bien, Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Te vamos a volver a invitar de todas maneras después para analizar justamente las propuestas económicas de los candidatos y siempre analizando la contingencia. Muchas gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Pablo Cruz es economista de BTG Pactual, economista jefe, y le agradecemos, por supuesto, que haya estado hoy día con nosotros. Muchas gracias y saludos a todo tu equipo. Gracias, Pablo. Buen día. Chao, que estén muy bien. Chao. Bien, Pato, interesante.